Hola, muy buenos a todos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal EH Grinding Academy. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un aspecto colateral al proceso de rectificado como es el diamantado, pero que pues muchas veces se nos olvida o no somos capaces de elegir los parámetros de diamantado de acuerdo a las necesidades de nuestra muela y de nuestro proceso. El proceso es razonablemente simple, de tal manera que normalmente solemos coger una punta de diamante o una herramienta de diamante y a la par que gira la muela vamos torneando su superficie exterior, de tal manera que por un lado eliminamos la capa de abrasivo que no tiene capacidad de corte y por otro lado pues subsanamos posibles deficiencias geométricas que pueda tener la muela. En el vídeo de hoy vamos a analizar cuáles son los parámetros de diamantado más importantes en el caso de diamantadores estáticos. A la hora de llevar a cabo un proceso de diamantado, la máquina necesita que le metamos tres parámetros fundamentales como sucede en la mayoría de los procesos de mecanizado: velocidad de corte, velocidad de avance y profundidad de pasada. En el caso de la velocidad de corte, lo más habitual es que suceda lo mismo que sucede con el proceso de rectificado y se utilice la velocidad recomendada por el fabricante para cada muela. En el caso de la profundidad de pasada, va a depender fundamentalmente del tipo de diamante que tengamos y de su tamaño, de tal manera que el propio catálogo de los diamantes nos indicará cuál es la profundidad de pasada aconsejada para cada caso. En cuanto a la velocidad de avance, este es el parámetro desde nuestro punto de vista más importante y un poco, vamos a decir, más complicado de calcular. De hecho, es tan importante que en función de qué valor de velocidad de avance axial escojamos para nuestro proceso, podremos incluso cambiar o condicionar la rugosidad de la pieza final rectificada. Para poder realizar una estimación adecuada hay que definir un nuevo parámetro que se llama U sub D o ratio de solapamiento. Para poder entender este parámetro es necesario hacer un zoom en la zona de contacto entre diamante y muela y ver qué es lo que pasa. De esta manera definimos dos parámetros adicionales que serían la anchura de contacto real entre diamante y muela durante el proceso y el avance por vuelta que tiene el diamante durante el proceso de diamantado. Si nosotros dividimos la anchura de contacto real entre el avance, lo que vamos a tener es el número de vueltas que necesita el diamante para entrar en contacto con la muela. A ese número de vueltas se le llama ratio de solapamiento, de tal manera que nuestro ratio de solapamiento sería anchura real de contacto entre muela y diamante entre avance por vuelta del proceso de diamantado. La pregunta que me haréis ahora es evidente y es, ¿qué valor de UD es aconsejable para mi proceso de rectificado? Unos valores de ratio de solapamiento elevados implican que la muela o que el diamante más bien tiene que pasar muchas veces por la muela para cubrir toda su anchura y por lo tanto va a quedar una superficie muy suavecita. Esto va a implicar un proceso de diamantado que se denomina fino. En el lado contrario, para valores de UD pequeños, quiere decir que en pocas vueltas el diamante va a avanzar mucho y va a conseguir, abarcar todo el ancho de contacto. En este caso vamos a tener una muela con una superficie mucho más rugosa, con una mayor capacidad de arranque y a ese tipo de procesos se les van a llamar diamantado grosero. En definitiva, tenemos que saber que nuestro valor de UD aconsejable para procesos de rectificado convencionales se sitúa entre 2 y 8. Como he dicho antes, el tipo de diamantado, más bien el valor de UD que utilicemos en nuestro proceso de diamantado, influye en la pieza final. De esta manera, en estas gráficas tenemos la potencia consumida en función del número de piezas rectificadas y la rugosidad obtenida en pieza en función del número de piezas tanto para el diamantado fino en azul como para el diamantado grosero en rojo. Como se puede ver, el efecto del diamantado es especialmente notorio en las primeras piezas, mientras que a medida que avanza el proceso va siendo menos importante. Si nuestro diamantado es grosero, vamos a obtener un efecto bastante curioso y es que como la muela tiene una gran capacidad de corte con respecto a sus teóricas capacidades, vamos a tener un consumo de potencia a priori bajo, que va a ir aumentando a medida que la muela se va desgastando. Asimismo, esta mayor capacidad de arranque de material se va a traducir también en un empeoramiento de la rugosidad superficial, de tal manera que a medida que la muela se vaya desgastando va a mejorar hasta llegar a un estacionario. Con un diamantado fino va a ocurrir justo lo contrario, de tal manera que tendremos una potencia inicial o un consumo de potencia inicial razonablemente elevado que irá disminuyendo a medida que avance el tiempo, así como una muy buena rugosidad superficial que irá empeorando progresivamente. Evidentemente, estos son tendencias generales que dependerán en gran medida del tipo de muela, del tipo de abrasivo o incluso del tipo de diamante empleado. No obstante, estas gráficas nos dan unas pistas bastante fiables de cómo de importante es diamantar bien para poder rectificar bien.
Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Esperemos que os haya sido de utilidad y desde luego no os olvidéis de darle a la campanita, a suscribirse, a hacer comentarios, en fin, todas estas cosas que os solemos decir siempre, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo.